Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Gonzalo y este es uno de los videos que desde Espacio Estudiantil hicimos para digitalizar las clases de apoyo de problemas de historia argentina. En estas clases vamos a ver distintos temas y trataremos de explicar de una manera sencilla la materia. Sin más preámbulo, hoy vamos a ver la crisis del 30. La crisis del 30 fue una crisis económica a nivel global, la cual afectó duramente a los países centrales o industrializados y los países periféricos o países agroexportadores. Para comenzar, todo esto empezó con el famoso crack del 29, a partir de la caída de la bolsa de valores de Wall Street el martes 29 de octubre de 1929, desencadenando así la crisis socioeconómica mundial más grande de la historia, por la cual se vio afectada toda la década del 30. ¿Pero en qué influye esto en Argentina? Argentina, desde 1916, tenía una democracia sin interrupciones, con gobiernos de Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear y nuevamente Hipólito Yrigoyen. Hablamos desde 1916 como democracia, ya que antes de esa fecha el sistema electoral era muy poco confiable. El voto era cantado y el padrón muy acotado. Solo tenían derecho a sufragar los integrantes de las clases dominantes. El poder político fue hegemonizado por el Partido Autonomista Nacional, hasta ese año cuando se pudo elegir presidente por medio de la Ley Sáenz Peña. Esta ley sancionada en 1912 permitió que todos los hombres mayores de 18 años pudieran acceder al voto, sin importar qué clase social y, lo más importante, este voto era secreto. Gracias a esto, la dinastía de los gobiernos conservadores iba a llegar a su final. Hipólito Yrigoyen, sobrino de Leandro Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, fue el primer presidente elegido bajo el sufragio universal. Es conocido por ser el fundador de los yacimientos petrolíferos fiscales, o YPF. ¿Les suena? Creó cajas jubilatorias para empleados públicos y también las primeras líneas férreas estatales. Su gobierno fue un impulsor y apoyo importante para que la reforma universitaria sea una realidad. Gracias a la reforma, hoy en día podemos optar por asistir a una universidad pública y también poder hacerlo sin el adoctrinamiento de la Iglesia y la oligarquía. Yrigoyen, en su primer y segundo mandato, mantuvo un modelo económico que existía desde 1880, el modelo agroexportador. Para explicarlo en simples palabras, vamos a dar un ejemplo. Argentina tenía grandes reservas de ganado vacuno, cereales y oleaginosas, que se denominan materias primas. Estas materias primas eran exportadas, es decir, vendidas a otros países. Estos países, a cambio de esas materias primas, nos vendían productos manufacturados. Este sistema económico funcionó durante años. Sin embargo, la crisis del 30 cambió todos los paradigmas. Los países que nos compraban y vendían siempre eran los mismos. Eran países industrializados como Inglaterra, por ejemplo, el cual supo ser el principal comprador de nuestros productos. Al estallar la crisis, estos países tomaron medidas para proteger su economía interna, conocidas como proteccionismo. Estas medidas consistían en que, en vez de comercializar con Argentina, simplemente lo hacían con países que estén a la distancia reducida o que sea de bajo costo. En el caso de Inglaterra, decidió hacer negocios con sus ex colonias. Y ahora, les hago una pregunta. ¿Qué sucede cuando el único sostén económico de la Argentina se ve afectado y deja de existir por tener dependencia de otros países? Desabastecimiento, caída de la economía y, por consecuencia, deterioro del mercado interno. Argentina no vendía materias primas y no tenía forma de sustituir nacionalmente los productos manufacturados o elaborados. Entonces, tenemos un país gravemente afectado por la crisis, caída del gasto público, desempleo y demás. El contexto político y social en la Argentina no favorecía. Es entonces donde intervinieron varios actores. Tenemos por un lado al sector militar, queriendo conspirar contra el gobierno de Yrigoyen, sintiendo que ellos eran los indicados para dirigir un país, y así poder derrocar a un gobierno democrático. También, parte de la sociedad era partícipe de esa conspiración. La prensa de ese momento fue muy crítica con Yrigoyen, teniendo una postura nacionalista y de preferencia hacia los militares, lo que provocó un apoyo de los sectores populares al golpe de Estado. Todos estos sucesos dieron en consecuencia un golpe de Estado en 1930, derrocando al presidente Yrigoyen. Este hecho histórico finalizó el proceso de democracia ininterrumpida y dio comienzo a un periodo trágico y oscuro, la década infame.